reiterar lo que Marcela, nuestra moderadora, dijo. Agradezco la generosidad de nuestro invitado de hoy para compartir sus conocimientos con el Cabildo Plaza de Recreo. Cristian Viera Álvarez, de profesión abogado y destacado constitucionalista, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es magíster en Estudios Filosóficos y doctor en Derecho por la Universidad de Deusto, España. Profesor de Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso y también profesor de Derecho en la Universidad de Valparaíso. Es integrante del colectivo Comunes, MM. Les recomiendo seguirlo en redes sociales. Es muy interesante porque retoma la herencia de las cooperativas obreras y campesinas. Es un proyecto político que se propone multiplicar espacios de confluencia entre el pensamiento crítico y la transformación social. Dejo con ustedes al señor Cristian Viera Álvarez. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder que nos podamos reunir y juntarnos. Sobre los temas constitucionales hay muchos que podríamos hablar, muchos temas. Tal vez han tenido oportunidad ya de detectar por qué es necesario que cambiemos la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, la propuesta que les tengo para hoy es una propuesta que es más bien conversar acerca de una fórmula constitucional que al menos es la que parece ser que se está instalando por su necesidad, sobre todo en el ámbito de los derechos sociales, que se llama el Estado Social de Derecho, ¿vale? Entonces, la idea es, después podemos conversar de lo que quieran, ¿no? Pero eso es lo que quisiera compartir con ustedes un rato. Entonces, para eso voy a compartir pantalla, ¿vale? Ah, me tienen que autorizar. Ser coanfitrión. Sí, ya te vamos a... Lo hago al tiro. A dar el poder para que compartas pantalla. Y el poder lo tienen solo las mujeres, por hoy. Sí, está también, acuérdense, activo el chat para pueden ir también dejando ahí sus preguntas. Ahí ya puedo. ¿Ah? Mientras Cristian comparte su pantalla. Pero yo creo que sí. Que aquí tengo los chicos que están preguntando algunas cosas. Ya. Entonces, eso es un poco lo que intento proponer, ¿no? Parte de estas cuestiones que vamos a compartir, la he trabajado en un par de libros que hemos editado juntos con que son esos dos, ¿no? La Constitución chilena, que es del año 2015, y la Constitución que queremos, que es de este año, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera decir, a propósito de una idea que se instala, ¿no? Y aquí recojo un tuit de un buen amigo que se llama Domingo Lovera. No sé si ustedes han oído esta idea de la constitución mínima, que después podemos conversar sobre ella, ¿no? Y en muy pocas palabras, Domingo como que da en el centro como para disputar ese término, ¿no? ¿No es lo mínimo el abrigo, el alimento, la salud y la educación? Es como el corazón de los derechos sociales, ¿no? Entonces, frente a eso, lo primero que quisiera señalar y más bien discutir es que los derechos sociales, en general, se han asociado simplemente a un carácter prestacional, es decir, de dar cosas, y que su provisión dependería de la capacidad económica del Estado, ¿no? Porque podríamos decir que hay dos grandes categorías de derechos. Esto es de una visión como tradicional, derechos civiles y políticos, que se dice que tal vez no costarían al Estado porque el Estado se abstiene ahí, o sea, por ejemplo, que me permite asociar, me deja reunirme. El rol del Estado ahí, siempre han dicho, es pasivo, en cambio en el caso de los derechos sociales es activo, algo tiene que hacer. Entonces, los derechos no tienen la misma envergadura de los derechos civiles y políticos porque depende de la capacidad económica del Estado. Jaime Guzmán llegó a decir que son expectativas nobles y deseables,
pero expectativa. ¿Por qué? Porque el Estado no se puede comprometer a ello, porque puede no contar con los recursos. Esa es como la discusión básica, tengo la impresión que ya un poco superada, en torno a qué son estos los derechos sociales, ¿no? Más bien, trabajamos en una dimensión que llamamos el constitucionalismo transformador. Los derechos sociales son opciones políticas que se dan los estados, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, también para refutar esta idea de los derechos sociales asociados a las prestaciones. Esta idea de los derechos sociales empieza a ganar mucha más fuerza, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero también es coincidente con lo que ocurre en Estados Unidos tras el quiebre que se produce en la crisis económica. Perdón, Cristian, sabes que a momentos te perdemos. Si pudieses ajustar bien tu micrófono, Que me muevo porque te mucho. escucho. Sí, tal vez puede ser por el movimiento. Voy a ponerme ahí mejor con el micrófono acá. Entonces, esta idea como de los derechos sociales también es desarrollada por Estados Unidos. Y lo que quiero discutir más bien es que estos derechos sociales, como son opciones políticas, incluso operan en circunstancias de escasez. Y hay dos ejemplos bien interesantes, ¿no? Uno es lo que ocurre en Estados Unidos tras la crisis del año 1929, que da lugar a la elección de Roosevelt, y Roosevelt propone el New Deal, el famoso New Deal norteamericano, ¿no? El nuevo trato, ¿no? ¿Y qué es lo que significaba en definitiva? Primero, que el Estado iba a cumplir una participación económica muy importante en el mercado, pero sobre todo el despliegue de derechos sociales incluía la sindicalización, ¿no? Empoderar a los sindicatos. Por cierto, una propuesta política de esta envergadura contó con la decidida oposición del Partido Republicano y de la Corte Suprema. Pero ¿por qué este New Deal finalmente se lleva adelante? Se lleva adelante y cobra mucha fuerza precisamente gracias a la movilización, sobre todo masiva y decidida, de los sindicatos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significaba el New Deal? Sobre todo el Estado como un importante actor económico. Estas políticas del New Deal poco a poco fueron cayendo durante el gobierno de Reagan, ¿no? Y algo parecido ocurre en Europa a propósito de lo que ocurre tras el término de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Europa estaba en el suelo el año 1945 y se advierte que el estado de bienestar o estado social, como quieran llamarlo, termina siendo una fórmula política, pero una fórmula política ¿para qué? Una fórmula política para tener paz. Porque no olvidemos que las dos grandes guerras, la primera y la segunda grandes guerras en Europa, son ocasionadas por razones socioeconómicas que son muy evidentes, ¿no? Entonces, el estado de bienestar también surge como una fórmula que tiene dificultades, todo lo que quieran, ¿no? Pero en un primer momento, principalmente, para enfrentar lo que son las necesidades materiales básicas para ser satisfechas. Y esas son las que están asociadas a los derechos sociales. Aquí hay un par de datos que quisiera compartir a propósito de la crisis que estamos viviendo en el mundo y que yo creo que es muy parecido a lo que nos toca vivir acá. Estos son los resultados del Brexit del año 2015, ¿no? Si ustedes miran, lo que es rojo es los que votaron por salir, lo que es azul, los que votaron por quedarse en la Unión Europea. ¿Por qué yo hago la lectura desde esa perspectiva? Porque la Unión Europea, a pesar de que tiene esta vocación social europea, finalmente tuvo una deriva neoliberal muy profunda. Y el Brexit, más que una votación en torno a permanecer o dejar la Unión Europea, terminó siendo una suerte de plebiscito en torno a ciertas políticas económicas. Si nosotros miramos este mapa, quienes votaron por salir son Escocia, Irlanda, por cierto, y Londres. Londres está por acá. ¿Ah? Londres. Quienes votaron por salir, ¿quiénes fueron? Sobre todo aquellas grandes, el Gales industrial, ¿no? Acá, Manchester, todo el entramado industrial de Inglaterra principalmente, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué Londres gana, no? Y aquí hay una opinión de Marr, un politólogo inglés, que dice, ¿qué es lo que ocurre con Londres, no? Londres es una shopping nation, ¿no? Es como una nación mall. Londres alcanza la cima como centro global, pero
pero al mismo tiempo lugares como el Gales industrial se hicieron cada vez más pobres, ¿no? Claro, ¿dónde encuentra la responsabilidad? Sobre todo desde la perspectiva de la apertura de las fronteras, circulación de personas y sobre todo la impronta de las matrices neoliberales. Aquí está la opinión, que es muy crítica, de un premio Nobel, Joseph Stiglitz, premio Nobel año 2001-2002. ¿Qué es lo que hace Stiglitz, ¿no? Sobre todo, ¿qué es lo que critica? Critica los planes de austeridad que surgen desde la Unión Europea. Porque, ¿qué es lo que supone, ¿no? Y en la Unión Europea, en algunos países incluso se ha constitucionalizado la fórmula del equilibrio fiscal, ¿no? Evitar el déficit fiscal, incluso a nivel constitucional, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice Stiglitz? Dice que el problema, este experimento fracasó ya en el año 1929, cuando lo intentó implementar estas reglas como de restricción del gasto público, con la Gran Depresión en Estados Unidos. La creación de empleo o la desigualdad, lo que suponen es una actuación decidida de parte del Estado. ¿Bien? La desigualdad y la concentración del ingreso debilitan el crecimiento económico, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que apunta? Lo que hay que hacer es precisamente en circunstancias de crisis permitir que el Estado surja como un actor económico, ¿no? De que hay un par de datos que son bien interesantes relativo a qué es lo que se produce en aquellos países donde hay mayor o menor desigualdad. Porque voy a terminar esta pequeña presentación y después vamos a conversar con un diagnóstico que es ultra sabido, que termina estallando en octubre, solo que no sabíamos el cuándo, ¿no? Esto que estamos experimentando nosotros se está experimentando todo el mundo también, ¿no? Tiene que ver con la desigualdad. Los países más igualitarios son aquellos que tienen más altas cargas impositivas y los mayores, con mayores desigualdades, son aquellos que tienen cargas impositivas menos progresivas. Entonces, claro, la desigualdad baja se da por acá, desigualdad alta se da en modelos como en Estados Unidos. Pero no solamente eso, sino que también hay datos muy interesantes, sobre todo del 80 en adelante. Esto tiene que ver con el número de multimillonarios, pero no solamente el número de multimillonarios, sino que además cómo estos van aumentando, no solamente en número, sino que su participación en el PIB mundial. O sea, desde la década de los 80 hasta la actualidad, no solamente hay mayor número de personas que son multimillonarios según Forbes, sino que además la concentración de su riqueza dentro de la economía mundial es cada vez mayor. Entonces, esto es algo que está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Y aquí hay una cuestión que es muy importante para el caso chileno. Siempre se dice que la tasa de pobreza en este país es en torno al 7%. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 2017. ¿Por qué? Porque el año 2017, por primera vez, se realiza la encuesta CACEN en base a un indicador que se llama la pobreza multidimensional. Mezclando datos del 2015 y el 2017, llegamos al dato que en torno a casi el 21% de la población en Chile, hoy día debe ser mucho mayor, o sea, si se realizan estos estudios, hoy día los datos van a ser terribles, ¿no? Pero ya en la última encuesta CACEN, que se hizo en 2017, 1 de cada 5 chilenos es pobre. Porque la pobreza multidimensional no es solamente la revisión de la canasta básica familiar, es decir, si se cuenta o no se cuenta con ingresos para comer, sino que también supone incorporar criterios de educación, de salud, trabajo, vivienda y redes. Entonces, considerando estas 5 dimensiones, en el caso de Chile, la pobreza es un indicador cercano al 21%. ¿Bien? Esto ya lo sabíamos hace muchos años. De hecho, en el año 2017 hay un interesante estudio del PNUD que se llama Desiguales. ¿Bien? Que lo único que viene a hacer es, miren, en nivel macro el país está muy bien, ciertos indicadores de probidad también están muy bien, a nivel macro también hay un nivel de desarrollo alto. Sin embargo,
¿Qué pasa con la igualdad? Y empiezan a bajar. ¿En qué? En salud, en educación, en vivienda, en trabajo, que son los llamados derechos sociales. Y ahí, ¡pum!, se disparan los datos. ¿Qué es lo que dan cuenta? Que Chile es un país muy desigual, ¿no? Y acá tenemos otro factor, ¿no?, que es muy interesante, que es el indicador Gini. Gini es hay otro indicador que se llama el indicador de Palma, pero ese no lo traje a colación. El indicador del coeficiente Gini es el que mide la desigualdad. Es un indicador que va de 0 a 1. Mientras más cercano a 1, es un país más desigual. Mientras más cercano a 0, es más igual. Estos son los indicadores Gini desde el 2006 al 2017, antes de impuestos. Ojo, antes de impuestos. ¿Bien? Si vemos, del 2006 al 2017, el indicador no se ha movido. O sea, del 2006 al 2017, nuestra desigualdad se encuentra más o menos estancada, antes de impuestos. Es decir, antes que se produzca el descuento que nos hacen por el pago de los impuestos, sobre todo progresivos. Pero aquí hay una cuestión que es súper interesante. Ustedes miran, después de impuestos. Teníamos que antes de impuestos la desigualdad es 0,501. Pero después de impuestos, la desigualdad es 0,46. O sea, las cargas impositivas en este país no logran reducir la desigualdad, porque en el mundo el único mecanismo con el cual podemos contribuir para mejorar las condiciones de igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas son las cargas tributarias. Si nosotros miramos, por ejemplo, los países más desarrollados, antes de impuestos y después de impuestos baja 0,2 décimas. Es decir, baja de 0,5, más o menos como en Chile, a 0,3. 0,3 y algo. En el caso de Chile, bajamos 0,5 centésimas. Estábamos en 0,5, 50, y bajamos a 0,46. O sea, de nuevo, el impacto es marginal. Y no solamente eso, sino que de los países con los cuales a nosotros nos gusta compararnos, que son los países de la OCDE, Chile es el país, junto con México, que la diferencia es marginal, pero aún estamos peor que México. Chile es el país más desigual de la OCDE. ¿Bien? De eso estamos hablando. ¿Bien? Entonces, desde esta perspectiva, aquí recojo una cita de Domingo Lovera, en el libro La Constitución que queremos, y qué es lo que creo yo, y más bien comparto los diagnósticos que han desarrollado Jaime Baza, Domingo, Constanza Salgado y tantos más, ¿no? Los derechos sociales son un ideal de ciudadanía. No tiene que ver con provisión, no tiene que ver con prestaciones. Forman parte de la ciudadanía. Es una forma de membresía o pertenencia común o igualitaria. Pero para que esta pertenencia sea igualitaria, va más allá de la pura pertenencia formal. Los derechos sociales asumen la labor de contribuir a eliminar las brechas de diferencia, ¿no?, que solo se ofrecen a ciertas personas. Porque conviene recordar que los derechos sociales en Chile, que nosotros no tenemos, porque una primera característica de los derechos sociales es su universalidad, es decir, para todos y todas, independiente de nuestro patrimonio, es el carácter de la focalización, que podemos conversar qué significa aquello. Es decir, aquellos que tienen mayores dificultades para acceder a aquellos bienes sociales, bueno, el Estado ahí interviene, focalizado. En cambio, para la pertenencia a una comunidad, estos deben tener carácter de universalidad y además sustraer la idea de que estos bienes deben ser regulados por el mercado. Los derechos sociales no están entregados al mercado, que también podríamos conversarlo después para decir, oye, pero ¿cómo se advierte esta pertenencia en el mercado? Lo podemos conversar, ¿no? Entonces, los derechos sociales, interesantes, universalidad, no son bienes transables en el mercado, pero también son una forma que concreta un ideal de ciudadanía, ¿no?, porque nos permiten generar una pertenencia común e igualitaria. Bien, entonces aquí termino con, ¿por qué sería interesante? Bueno, porque la fórmula lo que va a hacer es apurar
a la ley, apurar a la administración del Estado, para que efectivamente transitemos hacia un modelo en que los derechos sociales son mecanismos para asegurar las condiciones materiales de existencia de todos y todas. Si nosotros miramos lo que está ocurriendo hoy día en el contexto de pandemia, para nuevamente sostener que aquí no hay derechos sociales, ¿cómo estamos soportando esta tremenda crisis que está provocando este bicharraco? Nosotros y nosotras, los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cuáles son los dos principales mecanismos para tratar de satisfacer esto? Uno, la suspensión del empleo, echar mano a los seguros de cesantía, y dos, el retiro del 10%, que son los ahorros de los propios trabajadores, que como política pública es una mala política pública. El punto está en que fue una medida desesperada en un contexto de inacción de parte del Estado, ¿no? Y con esto es lo penúltimo, ¿no? En octubre del 2020, y voy a leer este pedacito, ¿no? Esto está en un texto que editó el profesor Jaime Baza, que no me acuerdo cómo se llama el título del libro, que salió en abril de este año, ¿no? Y ahí hay un papelote que termina con esto, ¿no? Mío. En octubre del 2020 se va a celebrar un plebiscito para preguntar al pueblo de Chile si aprueba cambiar el texto constitucional o rechazar esa alternativa. ¿Por qué llegamos a este punto? Aquí los datos, los diagnósticos están hace años, pero algo pasa en octubre, ¿no? ¿Por qué llegamos a este punto? Porque pocos meses antes, a partir de octubre del 19, surge un movimiento social de fuerza inusitada que reclama sobre las estructuras que fundan el modelo de desarrollo chileno, heredado de la dictadura, pero ojo, profundizado en democracia. Uno de los eslóganes de ese movimiento ciudadano, orgánico, difuso y masivo, es que no son 30 pesos, son 30 años. En efecto, el alza de 30 pesos en el transporte del Metro Santiago es la causa desencadenante, inmediata, pero hace años que se estaban incubando las razones que de algún momento iban a generar un estallido, y esas razones las podemos sintetizar en una idea: injusticia y desigualdad en las condiciones materiales de existencia. En Chile podemos comenzar una discusión constitucional en serio, un proceso que va a tardar años. Sin embargo, por primera vez en nuestra historia un texto fundamental surgirá desde las bases, es decir, de abajo hacia arriba. Y en este escenario se abre también la posibilidad inédita de plasmar en la Constitución las bases fundamentales de nuestra convivencia de aquí y al futuro. Como antaño el Estado de Derecho parecía una utopía, hoy estamos ante una posibilidad cierta de constitucionalizar una nueva fórmula política que impacta a la ley y la administración. ¿Cuál es esa fórmula? El Estado social y democrático de derecho. Y termino con una lámina que me gusta mucho, ¿no? Porque esta es como la imagen icónica que se ha utilizado tanto. Pero este no es solamente un movimiento santiaguino, es un movimiento activo, pero que se instala en todo el país. Este es Santiago, ¿no? Pero esto también, si ven acá esta foto, es Coquimbo La Serena, marchando por esa avenida que une las dos ciudades. Yo soy de Curicó, ¿no? Entonces, esta es una marcha que se dio en la ciudad de la cual soy oriundo, cruzando el río Guayquillo en la carretera panamericana. Esta es una hermosa marcha que fue entre Viña y Valparaíso. Acá están llegando casi Portales. Esto es Chiloé, ¿bien? En una marcha en Castro. Esto es Arica. Bueno, esa es la famosa foto de la marcha del más de 1 millón de personas. Bueno, eso. Podemos conversar de lo que queramos, pero desde la perspectiva como del diagnóstico, uno de los grandes problemas que vamos a discutir, que es donde tenemos las principales diferencias, es en algo que llaman la Constitución económica. ¿Bien? Porque tiene que ver con una determinada comprensión acerca de los derechos sociales. ¿Por qué? Porque todo se encuentra mercantilizado en nuestra convivencia. Y los derechos sociales, por cierto, no están ausentes de esta dificultad. Bien, Marce o Miriam, quien sea, ahora conversemos. Gracias, Cristian. Ahora vamos a, claro, abrir la conversación para que puedan hacer sus preguntas. Les pedimos que las vayan escribiendo en el chat o que hagan, ¿les parece que utilicemos esto de las manitos azules para pedir la palabra? Y vamos haciendo las preguntas y provocando las conversaciones entre nosotros con Cristian. Bien. Freya
Hola. Hola Marce, hola Miriam, hola Cristian. A mí me suena o me hace ruido esto de las leyes de amarre. Entiendo que las leyes de amarre como que anclan un poco la Constitución del 80 e impide que justamente los derechos sociales sean más movibles, más cambiables, más adecuables a la sociedad. Pero no tengo claro qué son, cuáles son, cuántas son las leyes de amarre, y si al escribir una nueva constitución esas leyes de amarre quedan fuera, digamos, quedan obsoletas, están ligadas a la Constitución del 80 o sigue su vigencia y la Constitución debiera derogarlas. Es un enjambre mental que tengo. ¿Es posible aclararlo un poco? Gracias. Las famosas leyes de amarre. Si ustedes recuerdan, el régimen democrático actual parte el día 11 de marzo del año 1990, ¿no? Un día domingo. De hecho, yo me acuerdo bien porque ese día yo entré el 12 de marzo del 90 a la universidad, yo estudié acá en Valparaíso. Entonces el día del cambio de mando yo estaba tomando un bus de mi ciudad, Curicó, a Valparaíso. Entonces me acuerdo perfectamente que no alcancé a ver en la transmisión del mando porque tenía que tomar un bus para venirme a estudiar acá a la universidad. El día 10 de marzo de 1990, día sábado, debe ser el diario oficial más gordo de toda nuestra historia republicana. Así de haber sido el diario oficial. ¿Por qué es tan gordo, no? Porque el régimen, la dictadura, trató de instalar la mayor cantidad de normativas posibles para dejar amarrado este sistema. Y hay muchas leyes muy importantes, sobre todo en materia económica, que se dictaron esos días. Entre otras, la famosa LOCE, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, o otra en materia económica, la ley que establecía el recurso de amparo económico. Bien, sin embargo, yo creo que, bueno, eso es lo primero. Lo segundo, la Constitución también responde a un determinado paradigma. ¿Cuál es ese paradigma? Es un paradigma autoritario, ¿bien? Y por eso, sobre todo a pesar de los cambios, sigue teniendo una autoridad presidencial muy fuerte, ciertos mecanismos de tutela, mecanismos que desconfían de la democracia como los sistemas de quórum contramayoritario, pero además tiene un paradigma neoliberal. Y ese paradigma neoliberal se advierte sobre todo en materia de derechos sociales. Vean, por ejemplo, en educación, en salud, libertad de enseñanza, el estatuto de los trabajadores, el agua, la propiedad, bueno, etc. O sea, hay dos paradigmas. Entonces, uno, están las amarres, segundo, el paradigma constitucional. Pero tercero, y aquí viene lo más fregado, que es como el problema político que hay detrás. Porque uno podría pensar, por ejemplo, en el caso del gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo, que resulta electa en base a un determinado programa que surge tras el movimiento tan importante de los estudiantes del año 2011 y que llegan a un programa de mínimos, que es un proyecto como de reformas para atenuar el radical modelo de desarrollo chileno. Descansada, recuerden, en tres pilares. Uno, reforma tributaria; segundo, reforma a la Constitución; y tercero, reforma a la educación. Yo tengo la impresión, como este problema es político, no está tanto el problema en la dimensión normativa, es decir, en las leyes, sino que más bien en la convicción política de aquellas fuerzas que nosotros hemos identificado como la centroizquierda o la izquierda. Por eso es tan importante esto que yo dije. Nosotros heredamos un modelo, ¿vale? En dictadura, se diseñó, se refundó nuestro modelo de desarrollo, pero ese modelo que se inventa es profundizado en democracia. O sea, no solamente que no hayan podido realizar cambios, no. El paradigma neoliberal permeó las convicciones políticas de aquella coalición que detentó el poder hasta el año 2010 y luego del 2014 al 2018. Entonces, el problema es de leyes. ¿Hay problemas en la Constitución? Sí, sobre todo en materia de derechos sociales. Pero también hay un problema de convicciones políticas en torno a los derechos sociales.
Y un solo ejemplo para terminar. Si nosotros pensamos, el gran proyecto en materia de reforma que se realizó, se alcanzó a realizar durante el gobierno de la presidenta Bachelet, es la reforma legal al sistema escolar, que es muy interesante, y también a las universidades. Pero no logran salir del paradigma neoliberal. Seguimos funcionando desde la perspectiva de la focalización. Seguimos funcionando desde la perspectiva de los vouchers a la demanda. Seguimos pensando que la educación, en tiempo de la presidenta Bachelet, sigue siendo un bien que se transa en el mercado. Entonces, hay un problema normativo, por cierto, pero también hay un problema que es sobre todo de convicciones políticas, que es lo que nos remeció en octubre, y yo creo que alcanzamos a darnos cuenta de que, a pesar de todos los indicadores macro, decían, no, estamos bien, estamos bien, había algo que estaba asociado a la desigualdad que jamás se corrigió en estos 30 años. Por lo tanto, las leyes de amarre hoy día no son un problema porque se podrían haber modificado. Yo creo que el problema más profundo es un problema de convicciones políticas. Bien. Y en ese sentido, Cristian, por ejemplo, en términos de convicciones políticas, ¿cómo se podría abordar desde la nueva Constitución la cuestión de la propiedad? ¿Habría alternativas o se están generando alternativas distintas que tengan alguna posibilidad de llegar a plasmarse en la nueva Constitución por fuera de este paradigma neoliberal? Eso es lo que se va a tener que conversar si es que gana el apruebo, ¿no? ¿Cuál es el paradigma que nosotros queremos en torno al Estatuto de la Propiedad? El Estatuto de la Propiedad es tan robusto y exigente, recuérdense en el 19 número 24, ahí está fundamental. ¿Por qué es tan largo? Porque está respondiendo a un paradigma. ¿Y cuál es ese paradigma? El paradigma de la propiedad no la toques. Está reaccionando frente a la unidad popular. Y establece un estatuto tan difícil y tan oneroso para modificar la propiedad. Por cierto, es algo que es necesario conversar, porque la propiedad no puede tener este nivel de protección tan absurdo como el que está en la Constitución. Dos ejemplos. A los que hicieron esta Constitución les cae mal el Estado, y el Estado cuando intenta sustraer el dominio, realiza una actividad que se llama expropiación. Ex, prefijo de negación, sacar la propiedad. ¿Bien? Bueno, cualquier política expropiatoria, por ejemplo, si vamos a construir una carretera, es necesario expropiar grandes extensiones de terreno para poder hacer la carretera, eso no se hace gratuitamente, hay que pagar una indemnización. Miren lo que señala la Constitución. La Constitución, que si se va a expropiar un terreno, a falta de acuerdo, la indemnización ha de hacerse al contado. O sea, cualquier política pública que suponga la intervención del Estado en la economía no se puede pagar a plazo, como podría hacerse en cualquier lugar del mundo. ¿Bien? Es la famosa deuda pública. Se tiene que pagar en dinero al contado. Pero eso está en la Constitución. ¿Pero por qué está en la Constitución? Porque hay un diseño político que lo que hace es, la propiedad no puede ser tocada. Y segundo, lo mismo ocurre en materia de agua, por ejemplo. Nosotros bien sabemos que el agua es de todos y de todas nosotros. Es un bien nacional de uso público. Eso está en el Código Civil y en el Código de Aguas. Se declara por la ley. El agua es un bien nacional de uso público. ¿Qué significa? Es un concepto que está en el Código Civil y dice, son aquellos que pertenecen a la nación toda. Es decir, las aguas son de todos nosotros y nosotros. Pero nosotros vemos, pero ¿cómo una cosa? Eso no es así, po. De hecho, las aguas hasta se pueden hipotecar. Si eso lo hemos visto. Bueno, ¿por qué se hipotecan las aguas? No es porque el agua tenga dueño, no puede. Pero lo que hay es un derecho de aprovechamiento. ¿Bien? Pero miren lo que dice la Constitución, de nuevo, el diseño constitucional. Está al final, terminando este artículo, se los voy a leer. Los derechos de los particulares sobre las aguas, no dice los particulares son dueños del agua, se cuida, dice los derechos de los particulares sobre las aguas, los famosos derechos de aprovechamiento, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, miren acá,
otorgarán a sus titulares la propiedad sobre él. O sea, no hay derecho de propiedad sobre el agua, porque eso no se puede. Pero sí hay propiedad sobre el derecho de aprovechamiento. Desde la perspectiva de los efectos, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo que ocurre con materias de concesiones. Los bienes minerales son de todos nosotros, lo dice la Constitución, pero se pueden conceder concesiones. Pero sobre la concesión, entonces claro, esto está en la Constitución. Eso no puede ser. No puede ser que un bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El año pasado, diciembre, no me acuerdo bien, enero, se quiso hacer una reforma a esta Constitución para que se estableciera expresamente que las aguas eran un bien nacional de uso público. En la Constitución de ahora, la votación fue 24-12. Es decir, 24 senadores, porque pasó por el Senado y ahí se murió todo. 24 senadores estaban por incorporar esa fórmula en la Constitución. 12 en contra. No se puede incorporar. Porque para modificar el Estatuto de Derechos Fundamentales se requiere 2/3. Es decir, 29. No se puede. Esto de reformar para rechazar es una mentira. Cuando se establece quórum de 2/3, en la práctica para cualquier congreso en el mundo, es una exigencia de unanimidad. Porque ninguna fuerza parlamentaria en el mundo cuenta con una, bueno, salvo tal vez Corea del Norte, cuenta con una representatividad del 66%. Entonces hay un diseño constitucional para petrificar las categorías que han provocado este radical modelo de desarrollo que nos acompaña hace 40 años. Bien. Juan. Sí, hola. Bueno, un poco siguiendo con la explicación de los derechos sociales, ¿cierto? Y el Estado social, un poco, aparte de todo lo que tú planteas, el tema de que el Estado económico hoy día, a través de bonos y subsidios, trata de resolver los problemas de la brecha. Yo creo que tampoco es el camino, porque genera una dependencia en la construcción de una sociedad democrática. Entonces, un poco, ¿cuáles serían los elementos para construir un Estado social? En el caso del sistema de salud y el sistema de pensiones, pasar de un sistema económico privado a un sistema solidario. El sistema de la educación es la gratuidad y fin al lucro. En el sistema de acceso a redes, que sea gratuito el acceso a las plataformas. Bueno, el tema de la vivienda es un tema de subsidio y apoyo a la construcción. Entonces, esos 5 elementos que tú planteaste como los elementos que se determinan para la distinción de la brecha o de los elementos sociales, ¿cuáles son los elementos para generar ese cambio de un estado económico a un estado social? Si va en la línea de lo que yo planteo, o hay otras alternativas o otros elementos. Eso es mi pregunta. Interesante. Interesante, Juan. Bueno, mira, voy a dar un ejemplo, ¿no? Nosotros hemos normalizado nuestra convivencia en términos neoliberales, ¿no? Y yo creo que como que estamos despertándonos de este sacudón. Acá en Valparaíso y Viña nosotros no experimentamos, ¿no? Pero sí se experimenta en Santiago. Por ejemplo, en materia de transporte público. En materia de transporte público, como se determina el transporte público de nuevo, es en términos del mercado. Entonces, hay una tarifa valle y una tarifa alta. ¿Cuál es la tarifa valle? Cuando hay menos demanda. Cuando hay más demanda, es la tarifa alta. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando hay mayor demanda, sube el pasaje. Cuando hay menos demanda, baja el pasaje. ¿Cómo se entiende el sistema de transporte? Como un mercado. Y así los santiaguinos pagan más cuando tienen que viajar, porque los horarios de trabajo no son flexibles, son rígidos. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con ese ejemplo? Hay un diseño que supone el mercado es el que determina el acceso a ciertos bienes. Entonces, antes de la respuesta, ¿qué es lo que hay que hacer en concreto? Lo que hay que hacer es primero revisar el paradigma. Y en materia de derechos sociales, ojo, no significa que desaparezcan los privados, o al menos así lo entiendo yo, porque hay algunos que se confunden, que creen que existencia de derechos sociales supone que el Estado interviene en todo. No, lo que desaparece es el mercado, ¿bien? No son las reglas del libre mercado las que determinan la provisión de derechos sociales. Ojo, no significa que no existan particulares. Por ejemplo, en materia de educación, ¿qué es lo que ocurre en Inglaterra, en Alemania, en España, en Argentina, en Uruguay? La educación es gratuita.
¿Pueden participar privados? Sí. Pero ¿qué es lo que desaparece? Desaparece el lucro. ¿Cómo diseñamos el sistema educativo nosotros, por ejemplo, en materia de como un sistema de subsidios? De nuevo, de subsidios, focalización, no del financiamiento a la oferta, es decir, a los establecimientos. Esto ocurre en el sistema primario y secundario y también en el sistema terciario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo llegan a llamar incluso los técnicos una industria, la industria de la educación. Entonces, en materia de educación, a lo que uno debe apuntar es a la universalidad, en que da lo mismo cuánto es mi patrimonio. Esto genera efectos súper virtuosos desde la perspectiva, porque también se producen efectos de integración social. Porque en ese sentido, se restringe un poco también la libertad de enseñanza, ¿no? Hay mecanismos de corrección de aquello, porque los niños y niñas no irán al colegio que quieren sus padres o madres. Niños y niñas van al colegio de su barrio. Pero para lograr aquella política pública, ¿qué es lo que se requiere? Que da lo mismo el colegio que uno vaya, porque la calidad de todos los colegios es más o menos análoga. Y eso mismo ocurre en el sistema sanitario. ¿Pueden existir los privados? Por cierto. Pero en general los grandes sistemas sanitarios en Canadá, en Argentina, en Italia, en España, en Alemania, son todos públicos, seguro universal. Bien, pero eso, que es para todos nosotros y nosotras, independiente de nuestro patrimonio, tiene un costo, por cierto, ¿no? Hay que financiarlo entre todos y todas. Entonces, ¿qué caracteriza un Estado social? Universalidad, provisión a la oferta, pero sobre todo altas cargas impositivas. Y por eso es tan importante ver el Gini antes y después de impuestos. Si tú miras los indicadores Gini después de impuestos, ahí se corrige la desigualdad. Entonces, claro, uno puede decir, pero ¿cómo? Si tú puedes pagar un colegio, vale, puedo pagar un colegio. Entonces, ¿cuál será mi aporte en términos de solidaridad? Mayores cargas impositivas. Ojo, porque la solidaridad no es caridad, que nosotros hemos identificado la solidaridad con la Teletón, con el Hogar de Cristo, con estos aportes que nosotros realizamos de repente a instituciones benéficas. Eso no es solidaridad. La solidaridad es un valor político. ¿Qué significa la solidaridad con tanto que valor político? Solidaridad intergeneracional. ¿Y cuál es el mecanismo de solidaridad intergeneracional? Los tributos. Entonces, aquellos que tenemos mayores ingresos, bueno, pagaremos más tributos. Si también participamos de esta convivencia. ¿Vale? Entonces, romper un paradigma, luego de romper el paradigma, hay que funcionar en base a ese paradigma. Bueno, y ahí vendrán los técnicos para ver cómo se hace. Pero no al revés. Primero la decisión política y luego la técnica. Claro. Patricia está pidiendo la palabra por el chat y luego de ella vamos a hacer un recuento. Sí. Patricia, luego José. Oye, perdona, ¿juntamos un par de intervenciones? Porque si no, sí. como me alargo. Mira, vamos a juntar algunas que están en el chat que tienen que ver con el amarre de estas leyes y de lo difícil que sería llegar a acuerdos cuando hay una definición de los 2/3. Por lo tanto, Gloria pregunta, bueno, ¿qué se puede hacer frente a estas grandes barreras para poder llegar a acuerdo? En el contexto también de este acuerdo de los partidos políticos. Jacqueline también pregunta a Gloria, ¿cuándo se privatizaron las aguas? ¿En qué gobierno? ¿Cómo pasó? Si esto pasa por la Constitución o es un tema de las leyes. Jacqueline de alguna manera le contesta ahí que durante el gobierno de dictadura y luego en la concertación, si somos todavía un país colonizado, ¿cómo podemos alcanzar nuestra independencia? Y Victoria pregunta también en esta misma línea, ¿cómo podríamos entonces hacer para proteger, por ejemplo, nuestros bosques nativos, nuestros ríos? ¿Vamos con esa pregunta, Cristian? Vamos con eso y después ya. Porque y después luego va Patricia y José. Vale. Cuando se privatizaron en tiempo de la dictadura, pero la gestión de las aguas todo ha seguido exactamente igual y peor tal vez en tiempos en democracia, ¿no? Y eso, ¿dónde se encuentra la regulación? La regulación se encuentra en el Código de Aguas. ¿Somos colonizados? Es interesante esa pregunta, la colonización y descolonización como fenómeno. Acá en Latinoamérica hay interesantes reflexiones sobre el tema, y yo creo que las mejores reflexiones uno las puede encontrar
sobre este tema en Ecuador o en Bolivia, sobre todo al amparo de sus discusiones constitucionales, que son de la primera década de este siglo. Y después cómo proteger los bosques y todo lo demás. Sí, de nuevo, aquí hay una cuestión que tiene que ver con los paradigmas con los que nosotros queremos convivir, y eso va a ser la discusión constitucional. Yo creo que en ese sentido, el constitucionalismo latinoamericano, que tiene muchos defectos, sobre todo porque somos secos para declaraciones poéticas y retóricas en materia de derecho, pero se intervienen poco en los espacios de poder, pero hay una fórmula bien interesante que aparece en las constituciones de Ecuador, Bolivia, y que de una u otra manera supone un horizonte de deseo en relación a cómo nos integramos con la naturaleza, que es una palabra que viene incluso de las lenguas originarias, que es el sumak kausai, el buen vivir. Esa es una fórmula que está incluso en los textos constitucionales. Eso supone también una disputa como en términos de cosmovisión, porque la cosmovisión nuestra, moderna, con la que hemos construido nuestra convivencia, se basa en un determinado sujeto abstracto, ¿no? El famoso antropocentrismo moderno. Y ese antropocentrismo es hombre, blanco, ilustrado y con patrimonio. Ese es como el sujeto moderno. Bueno, estas ideas, ¿no?, suponen un tránsito de una cosmovisión antropocéntrica, pero eso es un cambio de cosmovisión, y eso va a tardar años, generaciones, pero tal vez estamos en un momento en que para allá vamos, ¿no? Todos estos movimientos ambientalistas del mundo, que es una cosmovisión biocéntrica. La vida está al centro, no la persona humana. Pero esos cambios son mucho más profundos, que no los vamos a cambiar, porque son cambios culturales. Pero en ese sentido, desde la perspectiva muy concreta, hay un interesante caso que fue resuelto lamentablemente por los tribunales, pero que ha generado una discusión interesante. Había una mina que se quiso instalar en la Amazonía colombiana, una mina, y esa mina lo que iba a hacer era una intervención en el río, y unos pueblos de ahí del Amazonas reclamaron, y terminó todo esto en la Corte Constitucional colombiana, y crearon, ¿no? Crearon una figura que es súper interesante, pero también muy discutible, que es el río, ese río que iba a ser afectado por esa intervención minera, como titular de derechos fundamentales. No las personas, no ese pueblo, no los habitantes, sino que el río. Algo está empezando a ocurrir en el mundo a propósito de este cambio de paradigma. Esto no lo va a solucionar una nueva constitución, sino que lo solucionamos nosotros. Tiene que ver cómo queremos vivir. Por eso uno piensa, los cambios de cosmovisión tardan decenas de años. Pensemos simplemente el tránsito de la Edad Media a la modernidad, ¿no? La cosmovisión teocéntrica. Bueno, ahora yo creo que estamos en un momento como de clivaje, pero eso va a tardar muchas generaciones. Y a la última, los 2 tercios, yo la verdad no veo los 2 tercios como una trampa, porque vamos a construir una nueva constitución. Si los 2 tercios son para reformar la constitución, por cierto que es una trampa. Pero lo que nos fuerza es al diálogo político. Y si no llegamos a acuerdo, bueno, será regulado por la ley. Eso es todo. Bien. Giorgio. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí. Cristian, una pregunta con respecto al tema de los tributos y el tema de los impuestos y la relación que lo haces con mientras más tributos, más democracia, por lo menos esa relación se entiende un poco de tus palabras. Y hay un par de estudios muy interesantes que estuve leyendo de la Fundación Nodo 21 y que hablan un poco de que depende de cómo un poco se distribuye y se configure esos recursos y el Estado en el fondo. Pensando en que el Estado neoliberal o la élite neoliberal no necesariamente le cae mal cualquier Estado, sino el Estado social, el Estado que de alguna manera representa a las grandes mayorías. Entonces me parece interesante hacer esa salvedad y preguntarte a ti si es que también compartes esa visión de que no necesariamente a más impuestos, más democracia. Eso. ¿Quieres que vayamos haciendo más de una vez o va respondiendo? Sí. No, bueno, hay una pregunta también de José, luego Adolfo y luego Carlos.
Tienes apagado el micrófono, José. Y ahora. Ujú. Cristian, una vez que se genere la nueva Constitución, ella no va a poder ser aplicada de manera inmediata porque hay un contexto de leyes que existen que están tapadas bajo el paraguas de la antigua Constitución y que van a tener que ser cambiadas. Me imagino que bajo las leyes de la nueva Constitución, pero va a ser un proceso de cambio caso a caso, ¿no? Adolfo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, especialmente a Juan Rodó, a través del cual estoy aquí. Un agrado es saludar a algunos viejos amigos como Carlos Matamala, que no lo veía hace muchos años, el doctor Matamala. Pero concretamente a Cristian Vieira, yo recuerdo haber estado con él en una radio en la cual yo colaboro, y me acuerdo muy bien, digamos, de la calidad de su intervención como ahora. Pero a mí me interesa quizás que hay algunas precisiones que yo estimo importantes. En primer lugar, reconocer que del año 1990 en adelante, en el cual todos soñamos y salimos a la calle ese 5 de octubre del 88 para acabar con el régimen militar, que no era un régimen militar, sino un régimen militar de derecha, en el cual los beneficiados fueron los sectores civiles de derecha. Entonces, ¿qué es lo que significa a partir de ese momento, según mi opinión, y que lo he dicho públicamente muchas veces? Que quienes nos ofrecieron una transición nos traicionaron. Aunque algunos me han dicho que no nos traicionaron, porque nunca hubo transición, sino que este momento, a partir de 1990, con la concertación, lo que ocurre es un perfeccionamiento del sistema neoliberal de derecha que está representado en la Constitución del 80. Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos? Porque en este momento estamos llamando a votar por el sí, para el 25 horas de octubre. Y me da impresión que hay demasiado de lo que hoy día están diciendo, estoy de acuerdo con el sí, es decir, cambiar la Constitución, pero que han sido partidarios rotundos y ejecutores rotundos de este proceso que yo me permito decir, disculpen que insista, traidor, en lo que se refiere a no modificar las condiciones de la Constitución del 80. Y frente a eso, pedirle, si es posible, al profesor Vieira que nos precise el tema que en parte fue contestado por él ya, pero me gustaría que avanzara un poquito. En este momento, ¿cuáles son, según él, realmente las estructuras de amarre que no deberían, con lo que no podrían ser modificadas por este proceso constitucional del CC, que no es una AC, que no es una asamblea constituyente, sino que es este engendro nacido, si no me equivoco, en la madrugada del 15 de noviembre del año recién pasado? Gracias. Vamos. Gracias, Adolfo. Vamos con la pregunta de Carlos. Les recordamos también ser bien concisos con las preguntas para que podamos también ahí extender la participación de todos. Carlos, te escuchamos. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Lo que yo no entiendo es que por qué esta obra de arte del sistema neoliberal, que es la Constitución del 80, obra de arte que está con todos los defensores, el búnker, está el Tribunal Constitucional, está, ¿no es cierto?, esa mayoría imposible de 2/3 para poder cambiar las cosas. Ahí está el problema. Pero ese es el problema que hay que, porque esa es la fortaleza de ellos. Y esa fortaleza de ellos es el gran problema para nosotros, porque en general, en mi opinión, los ideologismos ya no pueden persistir, porque hace que nosotros, la gran mayoría de Chile, y estoy incluyendo al electorado de la derecha, al electorado de centro, al electorado de izquierda, que tenemos en general las mismas necesidades y tenemos también las mismas desigualdades, porque solamente los que no las tienen son los que tienen la concentración del capital, que son la minoría verdadera. Partamos de ahí. Entonces quisiera yo
que mi comentario es que la necesidad más grande para poder, ¿no es cierto?, sobrepasar esa mayoría de 2/3 que hace imposible los cambios. Lo primero es lo primero, y lo primero significa entender que nos pongamos de acuerdo en general, sin excluir, como lo decía muy bien Cristian, de que si el sistema educacional, el sistema de salud no pueden ser 100% un derecho para todos, con imposibilidades, con restricciones para los que tienen más. La idea es que sea igual para todos y el que tiene más puede pagarse cosas extras, pero que están fuera. De hecho, el sistema público chileno fue, ¿no es cierto?, reducido a ceniza durante, no solamente entre el 80 y el 90, sino que durante 3 décadas, desde el 90 hasta el 2020, porque delante de nosotros se fortaleció el sistema privado. Y lo mismo, no se puede, el sistema de salud no puede comercializarse si no hay enfermos. ¿Y qué mejor para que no hayan enfermos, ¿no es cierto?, de que la gente, los niños, las niñas, desde primero básico, 12 años, hasta el cuarto medio, durante 12 años, pudiesen aprender, ¿no es cierto?, a ser autovalentes en salud. ¿Y por qué no existe entonces la prevención, la autovalencia en salud como una asignatura permanente, no electiva, obligatoria, durante 12 años de la vida? Ya tendríamos varias decenas de generaciones desde el 2002, ya tendríamos varias generaciones de niñas y niños autovalentes en salud. No sé si me entienden la idea. Por lo tanto, primero que nada tenemos que ponernos de acuerdo. Y yo, no es que difiera, Cristian, pero yo creo que hay que entender lo político, ¿no es cierto?, la perfección, esa obra de arte que es la Constitución del 80, obra de arte para ellos, problema para nosotros, hay que entenderla en ese sentido. Tenemos que superar y entender nosotros qué necesitamos en salud, qué necesitamos en educación. Entendiéndolo bien eso, qué es lo que debe ir escrito en la Constitución, tendremos que consensuarlo, tendremos que conversarlo. No sé si está claro lo que estoy planteando. Claro, y en ese sentido toma más sentido el hecho que estemos reunidos acá y en distintos tipos de instancias. Gracias, Carlos. Lidia quiere también, pidió la palabra. Perdón, son varias preguntas. ¿Dejamos para una segunda ronda las otras intervenciones? ¿Sí? Bueno. Porque son varias ya. Tomé nota de cada una de ellas. A ver, Giorgio, una pregunta. ¿A más impuestos, más democracia? Depende. ¿Por qué? Porque los recursos del Estado también pueden ser objeto de malversaciones. Entonces, en ese sentido, el solo hecho que existan mayores cargas impositivas no asegura que pueda existir una mejor calidad de la democracia. Pero sí, ¿qué es lo que uno podría sostener? Porque también esto está asociado a existe un Estado con altos niveles de transparencia y probidad administrativa. Pero ¿qué es lo que uno podría decir? Que a mayor impuesto progresivo, mejor redistribución de la riqueza. Y eso redunda ¿qué? En un Estado más igualitario y puede ser que con mejor democracia. Pero requiere varios supuestos. Pero por cierto, si no hay redistribución de la riqueza, la democracia termina siendo una mera democracia electoral. ¿Ah? Una mera democracia electoral. Por lo tanto, por eso me gusta la fórmula Estado social y democrático de derecho. José, nueva constitución, aplicación inmediata. Lo que va a ocurrir es que con una nueva constitución puede ser que muchas leyes actuales terminen siendo inconstitucionales. Entonces ahí hay que generar un mecanismo para que la transición no sea traumática. Y hay mecanismos, ¿no? Y esos mecanismos se llaman disposiciones transitorias, que están al final, porque se va a producir una cuestión, o sea, las nuevas leyes, las leyes antiguas, al tenor de la nueva constitución, pueden ser inconstitucionales. Entonces esas se tendrían que derogar. Pero como aquello puede generar un problema muy robusto a nuestra convivencia, lo que va a ocurrir es que va a haber un plazo como de vacancia por medio de disposiciones transitorias. Entonces, las leyes empezarán a ser reformadas y tendrán un plazo de discusión de 3 años, por decir algo. Pero se tiene que prever aquello, porque no se pueden cambiar las reglas de nuestra convivencia de un día para otro.
Y aquí mismo también hago algo que recojo de la profesora Maya Alves de la Universidad de Concepción, que es el tema del control de expectativas. O sea, nuestros problemas son tan robustos, tan tremendos, que no van a desaparecer con una nueva constitución. El punto está en que la constitución actual, como señala muy bien Carlos, ¿no? Esta obra de arte, que es la constitución de la dictadura, va a desaparecer como molestia, como entorpecimiento. Y la nueva constitución va a ser una suerte de aguijón para el desarrollo legislativo y de la administración. Pero sobre todo, lo que va a ocurrir es que la constitución va a habilitar a la ley, ¿vale? Pero eso va a tardar años, o sea, no va a ser de un día para otro. En el caso de Adolfo, yo creo que aquí tenemos más bien un problema de diagnóstico político, y yo no comparto el diagnóstico político de Adolfo. O sea, yo comparto la intuición de que aquí lo que hay, por las fuerzas que gobernaron durante los últimos 40 años, sean de derecha o la concertación o la mayoría, lo que hicieron fue administrar un modelo, lo profundizaron porque había una convicción política. Pero yo creo que la única manera de que las fuerzas emancipadoras puedan llegar a acuerdos programáticos supone una unidad con un programa. Ello supone pactar, por ejemplo, con aquellos que detentaron el poder. Yo creo que necesariamente sí. Si se produce una dilución de las fuerzas emancipadoras, lo que va a ocurrir es que el Congreso Constituyente va a estar colonizado por la derecha, porque los sistemas electorales proporcionales, aquí y en cualquier lugar del mundo, a lo que favorecen es a la construcción de listas. Si no hay listas unitarias, esto va a terminar en una licuación de las fuerzas emancipadoras, y todo esto puede terminar en nada. Entonces, en ese sentido, yo la verdad creo que comparto la molestia, la intuición. Yo creo que gran parte de lo que estamos viviendo tiene que ver con aquello que se produjo y se administró en los últimos 30 años, pero sin unidad programática, esto termina en nada. Y yo creo, y lo he dicho también desde el primer momento, que la alternativa, convención constitucional, es una asamblea constituyente. Siempre lo he entendido así, desde antes que se llegara a este acuerdo. Durante el mismo acuerdo, hay un videíto que incluso circula por ahí en redes sociales que alguna vez hice. Una asamblea constituyente yo lo entiendo como un congreso que tiene una tarea para hacer una constitución compuesta por ciudadanos y ciudadanas. Así lo entendió siempre. Yo no entiendo esto como el Estadio Playa Ancha o el Estadio Sausalito deliberando. Entonces tal vez ahí hay una discrepancia muy legítima por lo demás en torno a la comprensión, pero yo siempre lo he entendido así. Y en torno al comentario de Carlos, hay problemas normativos con la Constitución y las leyes que han implementado un determinado modelo en derechos sociales en clave neoliberal. Sí, hay un problema normativo. Pero no solamente hay un problema normativo en los textos legales, también hay un problema de convicción política. Y esa convicción política descansa en una comprensión sobre los derechos sociales, que estos no son universales para todos y todas las personas. Yo, por ejemplo, que soy un profesional, yo dependo de mi trabajo, o sea, yo no tengo fortuna, pero tengo un buen trabajo. Pero yo, si quiero ir a atenderme a la salud pública, es lo mismo que si me vaya a atender a la salud privada. Tengo que pagar. ¿Por qué? Porque los profesionales asalariados no tenemos derechos sociales. Lo que señalaba muy bien Carlos, sin perjuicio que puedan haber seguros complementarios privados, lo que señala Carlos es que los sistemas sanitarios, al ser universales, son para todos y todas, independientes de nuestro patrimonio. Bien, son de todos nosotras, porque somos ciudadanos. Eso, antes que un diseño político, antes que un diseño normativo o legal, es primero un acuerdo político. Y ahí es donde están nuestras diferencias. Las principales diferencias que se tienen, sobre todo con la derecha, es en estas materias. Porque, por ejemplo, los liberales dicen matrimonio igualitario, vale. En materia de derechos sexuales y reproductivos también puede que haya bastantes diferencias con el mundo liberal de la derecha, vale, vamos a llegar a acuerdos. Pero las tensiones están en los derechos sociales, sobre todo porque en materia de seguridad social, descansa nuestro modelo de desarrollo, que es el financiamiento del sistema financiero. Vayan a tocar las AFP. ¿Cómo funciona la AFP?
como sistema de mercado, de provisión privada. Entonces, esa discusión es política. Y tras un acuerdo político se podrán realizar las modificaciones legislativas y normativas. Yo, la verdad, trabajo y espero, anhelo, derechos sociales desde una perspectiva republicana y universal, en que el mercado desaparece de esas esferas. Estaba ahí también pendiente al chat, puedes ir mirando también, Cristian nos está dando una experiencia transmedia de conversaciones aquí que son siempre muy se me nutritivas. pierde. Yo soy, ¿cómo se dice? No. Entonces, estar en dos lados me... No te preocupes, te vamos haciendo los nexos. Bueno, para recoger un poco lo del chat, pregunta un vecino, ¿cómo se puede lograr la participación de independientes que están trabajando al margen, que estamos trabajando al margen de los partidos políticos y no queremos estar asociados con los partidos políticos? Sergio también Vargas, en esa misma línea, te pone un escenario ficticio. Dice, bueno, ¿qué pasa si gana el apruebo, pero las fuerzas de constituyentes más conservadores hacen que la hoja en blanco empiece en blanco y termine en blanco? ¿Qué pasaría ahí con el plebiscito de salida? Y Lidia quiere también preguntar, y luego Raúl, no se me está escapando la mano. Lidia, te escuchamos. ¿Me escuchas bien, Marcelita? ¿Sí? ¿Me escuchas? Muchas gracias, buenas tardes. Yo doy las gracias de que se me haya aceptado en el Zoom, porque a mí me mandaron el link de ustedes, pero yo no soy digamos, de su sector, yo soy de Valparaíso, soy funcionaria judicial. Y bueno, nosotros tenemos, muchos de mis colegas y profesionales, obviamente nos mantenemos un poco al margen por la naturaleza del trabajo que realizamos. Tenemos una prohibición también de mucho de debatir esto, pero eso no quiere decir que no nos interese. Atendido eso, como comentario, uno de los grandes problemas y en el debate, por eso esta charla me es tan agradable, es porque cuando entramos a conversar, votamos el apruebo o el rechazo, me encuentro con colegas que me dicen, bueno, si echamos abajo la Constitución, si echamos abajo la Casa, ¿qué construimos en su reemplazo? Y el tema de qué tipo de Estado, en el fondo estamos hablando qué tipo de Estado queremos reconstruir. En términos generales, esto es un tema que obviamente para el plebiscito no se toca, simplemente estamos hablando de si se aprueba o se rechaza, pero no deja de ser importante también reflexionarlo y que las personas conozcan opiniones, porque muchos le tienen temor a un modelo, digamos, comunista, de otro extremo, con muchas dificultades. Mire, en general, al parecer, por lo que yo entiendo de todo esto, el debate es si el apruebo gana, y la Convención Constitucional, en este caso, se elegirán representantes de la sociedad civil, y ellos serán los que entrarán en un debate respecto de qué tipo de Estado es el que se quiere que se suma. En forma natural debería decantar en una definición del rol del Estado. Este concepto del rol del Estado va a estar muy incorporado en el debate que se pueda dar post-apruebo. Y con ello, tratar de definir la misión que se le quiere encargar al Estado. Yo quiero que me ratifiquen la posición de que un Estado social, en su caso, no significa eliminar los empresarios. Me parece que se invita al Estado a ser un actor más. Esto es lo que yo estoy entendiendo, por favor pido que me corrijan. También se buscaría que un Estado social sepa captar recursos, financiar las prestaciones que este Estado debería generar a los ciudadanos, subir tributos, como me comentaban algunos, pero ahí yo tengo un conflicto. Y para mí ese es un conflicto que también someramente ya se planteó. El Estado chileno hoy día, históricamente, es tremendamente ineficiente. Quedó demostrado con la poca capacidad logística de entregar las ayudas a las personas más humildes del país respecto a las cajas de mercadería y otro tipo de prestaciones. En Chile, históricamente, los proyectos, programas sociales y las políticas públicas jamás son evaluadas en cuanto al éxito de sus resultados. Aquí se tiran platas para proyectos, para programas y nadie evalúa. Chile no es un país pobre, es un país que utiliza mal sus recursos. Entonces, mi tema ahí no es menos importante. Con la convención, con el apruebo o no, hoy día Chile tiene un conflicto de gestión. Pero si queremos hacer cambiar la Constitución y un distinto
digamos, un sistema, un Estado distinto al que tenemos hoy día, el tema de la gestión, el recaudar recursos, subir tributos, no es menos importante cómo se va a hacer eso. Y eso no sé si se podrá incorporar en lo que es un cuerpo, digamos, de una constitución política, en una modificación o una nueva constitución. Bien, gracias Lidia. Damos la palabra a Raúl y les recordamos por favor que vayan al punto a formular su pregunta y tienen la posibilidad de ir dejando sus comentarios y reflexiones en el chat. Raúl y luego Maritza. Tienes que encender tu micrófono, Raúl. Maritza, si quieres. Ya, mira, primeramente me llama la atención, sobre todo la gente joven, porque yo creo que los mayores que estamos acá vivimos la dictadura, muchos de los que estamos acá, y vivimos los 30 años en completos, desde el 90 hasta la fecha, muy sumergidos en el acontecer nacional, político, social del país. Me llama mucho y me horroriza de sobremanera la campaña de terror que está armando la ultraderecha, yo diría la ultraderecha más bien dicho, porque pienso que hay una derecha en este momento que se está como saliendo de esa derecha dura y está entrando en este momento a tener conciencia de lo que significa un cambio de constitución. A mí lo que más me preocupa en este momento, dado los últimos acontecimientos que han pasado en estas últimas horas, la campaña terrorífica que se está viviendo a contar de este momento, para ser más precisa, este fin de semana en Santiago, con los acontecimientos relacionados con la justicia, de que la justicia aparentemente no es igual para todos. Y me gustaría saber qué va a pasar desde el punto de vista de cambio de constitución, con lo que tiene que ver con la justicia en el país. Porque yo creo y veo de que no hemos logrado en estos 30 años lograr una justicia real de lo que nosotros esperábamos. O sea, esperábamos, por ejemplo, se aclararan situaciones de derechos humanos que hasta la fecha no han sido, digamos, disueltas o terminadas. Y me llama la atención lo que está pasando en estos últimos momentos, en estas últimas horas en el país. Creo que la campaña de terror que se ha iniciado de parte del gobierno y de la ultraderecha es tan terrorífica que me asusta un poco a lo que se nos viene de aquí a octubre. Entonces, quizás no es un tema para debatir en este momento, pero sí me preocupa el tema de justicia. Porque hemos hablado de lo social, de lo humano, de la salud, pero hay un tema muy importante en este país que es la justicia, y que para mí la justicia ha sido un tema tan poco, más bien olvidado. No veo que tengamos una gran solución a todo lo que se nos vino y se nos irá viniendo de aquí en adelante. Esa era mi inquietud, más bien dicho. No es consulta, bien. Es como una inquietud. Gracias. Gracias, Maritza, por compartirla. Dejamos después una última ronda y sí, claro. me hago cargo de esto porque de nuevo son bien contundentes. Voy a ir, tome nota, ¿no? ¿Cómo lograr participación de los independientes? Es una muy buena pregunta sobre cómo hay que hacerlo, ¿no? Este problema de la participación de los independientes aquí y en cualquier lugar del mundo es el mismo. Y este problema de que estamos cabreados con los políticos y que nos sentimos traicionados y todos los calificativos que razonablemente se nos vienen a la cabeza también. Este fenómeno es el mismo que se ha generado aquí y en cualquier lugar del mundo. De hecho, hay estudios bien interesantes que como estamos en un momento de crisis de la representación política, esa crisis de la representación política ha dado lugar a los outsiders, ¿no? A los que están fuera. Entonces, los problemas, por ejemplo, con Trump, con Bolsonaro, en Hungría, están asociadas a dos cosas. Uno, la debilidad del sistema político, y segundo, debilidad, crisis,
Y lo segundo, liderazgos carismáticos que persuaden frente a este profundo malestar. Bien, entonces, esto que nos toca vivir ahora, acá y en todos los lugares, ¿bien? No es propio nuestro. El punto está en que viene una asamblea constituyente. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Pueden presentarse los independientes? Sí, se pueden presentar. ¿Qué es lo que intuyo? Y aquí es más bien mi intuición. Efectivamente sería una muy mala señal de parte de los partidos políticos que representan a las fuerzas emancipadoras que los candidatos o candidatas a la constituyente fueran los mismos como rostros que han estado a cargo del gobierno y de la participación política en los últimos 30 años. Pero si los independientes empiezan a licuar y a distribuir por fuera, de nuevo, primero, los independientes no tienen patrimonio. Segundo, los independientes no tienen capacidad de campaña. No saben cómo gestionar en las campañas políticas. Entonces, yo creo, la sana dosis de pragmatismo político. Los partidos políticos, para generar listas unitarias, tendrían que abrir sus listas para la representación política. Pero si no hay unidad, no hay representación de independientes. Eso es lo que intuyo que debería ocurrir, y ojalá que así se haga, ¿no? Abrir las listas a representantes de independientes. Pero si cada independiente con un proyecto político se intenta presentar a la constituyente, lo que va a producirse es una disgregación de las fuerzas, y al producirse una disgregación de las fuerzas, lo que va a impactar es la escasa representación política de esos independientes. Entonces, ¿qué es lo que creo? ¿Cómo participarían? Yo espero que los que tienen experiencia abran sus listas, dado esto que nos está ocurriendo, porque si no, yo me gusta la palabra populismo, la demagogia electoral está a la vuelta de la esquina. Nosotros no estamos acá inmunes a amenazas de un Trump, de un Bolsonaro, del presidente polaco, de Boris Johnson. No estamos. ¿Y por qué se produce eso? Por la disgregación de las fuerzas emancipadas. Sergio, ¿qué pasa si gana el apruebo y no hay acuerdo? Es muy interesante la pregunta y también es un diagnóstico que tengo yo. Si gana el apruebo, ahora en octubre, hay que hacer una distinción con la Constitución en términos jurídicos y en términos políticos. ¿Bien? Si gana el apruebo, que es una manifestación nuestra, de los ciudadanos y las ciudadanas, políticamente la Constitución, esta se muere. Políticamente se muere. Si gana el apruebo, porque hay una manifestación nuestra, en el sentido, no quiero esta Constitución. Pero jurídicamente esta Constitución va a seguir vigente. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos nueva Constitución. Entonces, por eso hay que hacer esa distinción política y jurídica. Jurídicamente sigue vigente hasta que haya nueva Constitución. Políticamente muere. Pero ¿qué ocurre si no hay acuerdo o el plebiscito de salida dice rechazo? No me gustó nada la Constitución. ¿Significa que por defecto entonces vuelve a revivir la Constitución vigente? No, porque ahora en octubre dijimos no. El problema es que esa hipótesis todavía no está regulada. Bueno, habrá que regularla. Lo que hay que hacer es que hay que conversar hasta que lleguemos a un acuerdo. Porque esta Constitución, si gana el apruebo, muere en octubre de 2020. ¿Vale? Entonces, si no hay acuerdo, habrá que seguir conversando. Lidia. A ver, muchas preguntas. Pero yo también tengo tengo tal vez una diferencia de opinión y de diagnóstico, porque usted dice el Estado chileno es ineficiente, Chile utiliza mal sus recursos, el tema de la gestión. A mí me gusta mirar números y datos, ¿no? No me cabe duda que hay algunos problemas de gestión, lo de las cajas lo demuestra muy bien, como usted señala, algunos vecinos de Recreo, yo sé que les llegaron cajas, precisamente Recreo no es uno de los barrios más desfavorecidos de la región. Bien. Si nosotros miramos con más detención los indicadores en materia de gestión, el Estado chileno, a pesar de ser más bien pequeño, en los indicadores OCDE, que son los que a nosotros nos gusta mirar, el Estado chileno es un Estado eficiente. Desde la perspectiva de la utilización del gasto y la intervención en políticas públicas, es un Estado que se demuestra muy eficiente. Habrá dificultades, por cierto, pero yo no me atrevería a sostener que
es ineficiente en circunstancias que los datos más bien demuestran lo contrario. Lo que hay que hacer más bien es focalizar aquellos aspectos que uno tiene dificultades. Por ejemplo, no sé, pensemos simplemente en algo que a mí me ha arreglado la vida, el rol del Servicio de Impuestos Internos. O sea, uno no se mueve del escritorio, paga los tributos, el rol de la Tesorería General de la República, el sistema de registro civil. O sea, hay dificultades, por cierto que hay dificultades, pero también hay un manejo de los recursos públicos que ha mejorado ostensiblemente. Yo me atrevería a decir que el Estado de Chile es ineficiente. Tiene dificultades, más bien, y habrá que mejorarlas. No creo que haya un problema de gestión. Pero el punto está que la pregunta de fondo era suyo, ¿qué es lo que es el Estado social? Yo creo que ahí se produce esta como discusión en términos binarios, que es la observación de Marisa, ¿no? La campaña del terror. Que son caricaturas. Esas caricaturas, yo desde que tengo uso de razón, siempre han sido las mismas. Hay algunos que no saben hacer campañas sino apelando a nuestros miedos. ¿Bien? Pero ha sido así, siempre. Me acuerdo para el plebiscito del 80, no me acuerdo del 88. Era el miedo. La elección de Elwin, con Elwin, el miedo. No sé si ustedes se acuerdan de la elección de Ricardo Lago, el miedo. Ahora la elección del... O sea, hay una manera de hacer campaña que es la más, que en términos como de marketing político es mucho más fácil, ¿no? Porque nosotros tenemos miedo. Entonces, esa campaña del miedo es mucho más fácil de construir, porque en algún momento, oye, si esto así, pero bueno, le tengo una noticia, Marisa. Esa es la campaña que al menos hace 30 años se viene repitiendo, es la misma. Y es bien interesante, si uno empieza como a pensar, pero el punto está en que el miedo no es racional, el miedo es irracional. Ese tipo de campañas apelan a nuestros sentimientos, y nosotros, a pesar de que digamos que somos seres racionales, no somos racionales, pues, somos también emotivos. Entonces nos tocan la fibra. Ay, ¿y qué tal si esto es así? Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Esa campaña es la campaña que se ha hecho toda la vida. Y no es de acá nomás, sino que está ocurriendo en Argentina. Si usted sigue la campaña en Estados Unidos, es la misma payasa. Entonces, yo, más bien, ¿qué le digo? No le haga caso, porque es el mismo argumento que están transmitiendo hace 30 años. ¿Bien? ¿Y qué es lo que invitaría? Piense en términos de esperanza. Porque lo que podemos construir no está asegurado, lo que podemos construir es algo distinto, pero no para nosotros, para los que vienen. Entonces, ese relato, que es más luminoso, se opone al miedo. Frente al miedo, esperanza. Mire qué bonito. Al menos así yo vivo, ¿no? Y con mis cabros chicos lo transmitimos así. Es la única manera de vencer esto, porque a sus sentimientos no hay cómo disputarlo. Y respondiendo, el Estado Social y Democrático de Derecho, estoy extendiendo, es el Estado de los alemanes. Y los alemanes gobiernan a la derecha. Estado social no es Estado con economías planificadas. Es un Estado con existencia de mercado, con existencia de los particulares y de nuevo, pero nosotros hemos construido un modelo de desarrollo tan radical que incluso aquellos que se corren hacia el centro siguen siendo radicales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un extremo a nivel mundial. ¿Bien? No hay un modelo tan radicalizado de desarrollo como el que hemos construido acá en Chile. ¿Bien? Entonces, aquellos que proponemos un modelo al modo de los alemanes, y de eso yo donde voy, digo, miren, acá tengo un librito, que es un libro de Konrad Hesse, y yo trabajo mucho con este pelado, Hermann Heller, son los alemanes. Estado social y democrático de derecho. ¿Bien? Estos son los españoles, son los italianos, son los ingleses. Eso es lo que podríamos nosotros construir. ¿Bien? Pero no esta caricatura que nos... Y el tema de la justicia, bueno, un tema, pero yo tampoco ahí, Marisa, tengo un diagnóstico tan lapidario como el suyo. Yo creo que en materia de justicia ha habido un avance en estos últimos años. Un avance, por ejemplo, en el sistema penal. El sistema penal cambió radicalmente con lo que teníamos antes. Era un sistema brutalmente injusto, sobre todo desde la perspectiva de las garantías. Puede mejorar, por cierto. Hay un problema de clase en el acceso a la justicia, por cierto. Bien, y eso es de difícil abordaje, porque ese problema de la clase social
para el acceso a la justicia es un problema más bien sociológico y no es solamente de acá. ¿Por qué? Porque este es un problema que tiene que ver con las condiciones materiales de existencia. Entonces, claro, cuando hay problemas de acceso a la justicia, sobre todo de aquellos sectores menos aventajados, si no cuentan con matrimonio van a tener menos acceso a defensa, bueno, ¿quién podría hacerse cargo de esto responsablemente? El Estado. Pero como nosotros tenemos un Estado que más bien se ausenta en aquello, tenemos la dificultad del acceso a los sectores menos acomodados. Pero igual ha habido progresos en materia de administración de justicia, y en ese sentido, no todo lo que se ha hecho estos 30 años está todo mal. Precisamente en materia de acceso a la justicia, ha habido progreso. ¿Quedan desafíos? Muchos, por cierto, le concedo, pero no es desde cero. Bien. Cristian, entonces, ¿te parece hacer esta última ronda, como nos propones? Vamos a partir con Raúl. Raúl, si puedes activar tu micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Mire, yo rescato de la intervención del profesor en lo que se refiere al papel del Estado. La crisis que hubo en Estados Unidos en los años 30 fue precisamente porque se liberaron los capitales, es decir, se dio paso a prácticamente una primera demostración de lo que era el neoliberalismo, y eso desató una enorme crisis en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hizo el gobierno Roosevelt? Hizo una serie de restricciones a los capitales y cambió el rol del Estado, y eso significó que Estados Unidos progresara en forma pero vertiginosa. Y también en Europa, ni hablar después de la guerra. Esos dos ejemplos que él puso son bien claros. Los neoliberalistas y los fascistas que en Chile arrebataron el poder a sangre y fuego y que instalaron una constitución totalmente de facto, sin libertades públicas, sin libertades políticas y sobre la base de crímenes y de delitos de lesa humanidad, esa constitución es completamente ilegítima, de partida, de base. Y el pueblo chileno, en su lucha, ha venido denunciando esto, y el plebiscito va a refrendar esa lucha que se ha venido desplegando. Eso en primer lugar. Segundo, el papel del Estado en Chile fue salvar a los privados cuando quebraron estrepitosamente, demostrando su enorme ineficacia, ineficiencia y falta de honradez. Hasta el día de hoy, estos señores no pagan las deudas. Por lo tanto, desprestigiar al Estado chileno y decir que es ineficiente en circunstancias que fue el Estado de Chile, es decir, todos nosotros los que salvamos el sistema privado y el sistema financiero chileno después de su fracaso rotundo, teniendo todo el poder en sus manos. Eso está descalificado ya por el pueblo chileno, y aquí lo que corresponde es que en este plebiscito seamos capaces de unirnos, de conquistar un 67% en todas las circunstancias, vale decir, el apruebo y también convención constitucional, buscar la unidad por sobre todas las cosas, y también una cuestión a la cual yo no renunciaría nunca, es ver, y le hago la pregunta al profesor en ese sentido, de cuál sería la fórmula, y a mi juicio yo tengo claro que pueden ser los referéndums, los plebiscitos y todo eso, pero ¿cuál sería la fórmula para asegurar el ejercicio de la soberanía popular y el control de los ciudadanos sobre las autoridades? Esa es mi pregunta. Gracias, Raúl. Había pedido también la palabra Carlos, si puede, para puntualizar una pregunta. Carlos Matamala. Le pedimos también ser concisos, por favor. Sí, por supuesto. Gracias. ¿Me toca ahora? Sí, ahora. Sí, es que yo creo que como dijo el compañero Raúl, don Raúl, ¿no es cierto? El tema yo lo daría vuelta. Nosotros en Chile estamos en una situación privilegiada. Somos menos de 20 millones de habitantes todavía. Y en el mundo hoy día, de los 7.000 millones de habitantes que hay, se está creando un enorme contingente de gente que está hambrienta. O sea, además del cambio climático, además de la pandemia, en este momento está en curso grandes amenazas. Es un momento realmente espectacularmente negativo, pero al mismo tiempo que permite desnudar al neoliberalismo, que ya se desnudó en Chile desde octubre, ¿no es cierto?, a diciembre del año pasado. La gente que está, yo tengo muchos amigos que son de derecha, de centro y de izquierda, y la gente de derecha que vota por la derecha está en este minuto confundida. Se da cuenta de que apenas un 5 a 7% de chilenos lo que están concentrando el capital, y los demás están cada día peores.
Entonces, eso es lo que tenemos que tomar, eso es lo que tenemos que tomar. Ser capaces, como dijo don Raúl, de lograr ganar el plebiscito, pero también tener aquí, ¿no es cierto?, dado que, aparte de Pedro Aguirre Cerda, que implementó, ¿no es cierto?, una educación que permitía a los niños después de 12 años egresar con capacidades para enfrentar la vida, eso no existe ahora. Pero tenemos que entenderlo, y tiene que entenderlo también la gente de cualquier ideologismo de las personas, de los ciudadanos de Chile, de que actualmente, ¿no es cierto?, el sistema está implementado así porque si no se entregan conocimientos útiles durante 12 años de vida, es maravilloso para comercializar la educación, para comercializar la salud, para todo. Entonces los sueldos, los pagos, entran y nos llegan a las manos unas pocas chauchas. Todo lo demás, se paga la luz, se paga el gas, se paga todo, no pasan los billetes por las manos. Y por eso que debemos tener capaces de convencer. Yo soy capaz, yo levanto la mano aquí públicamente y digo, yo soy capaz de hacer aportes en salud pública. Bien. Entonces, que la gente crea que es posible mejorar el sistema para todos, no para ese 5% que concentra el capital. Muchas gracias, Carlos. Tal vez una última pregunta y ya luego cerramos con Cristian. Si quieren intervenir, por favor, sean concisos y precisos en su pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Guido, por supuesto. Profesor Viera, quería preguntar que, si bien todos sabemos que de aprobarse una nueva constitución, esta ha de respetar los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile. Mi pregunta es, ¿en qué magnitud afectará ese hecho de tener que respetar tales tratados en la configuración de esta nueva constitución y el modelo que queramos seguir, un modelo social, puesto que habrán algunos tratados que imposibiliten en busca de un sistema de mayor público en ese sentido, y otros aspectos más, como por ejemplo está tan en boga el tratado del TTP-11, o incluso, bueno, yo me acuerdo que el año pasado, cuando estaba cursando administrativo, el profesor Dorn nos hizo ver un documental de la DW, que son unos alemanes, nos hizo ver un documental respecto a las multinacionales grandes que están demandando estados por ver vulnerados sus expectativas de ganancia incluso, por lo que empresas están demandando estados, lo que pone en juego la democracia y la soberanía de los pueblos. Eso más que nada. Bien, gracias. ¿Eso? ¿Algo más? ¿Algo más? Ya, hay dos preguntas, ¿no? Los otros son comentarios. ¿Cuál es la fórmula para el ejercicio de la soberanía popular? Es una interesante pregunta porque acá en Chile y también en cualquier lugar del mundo, la crisis de la democracia pasa precisamente porque no nos hemos hecho cargo de lo que significa el régimen democrático. Es decir, que la soberanía reside en nosotros. Eso es una paradoja. Fernando Atria tiene una figura, y encuentro que es bien interesante para entender esto, viviendo bajo ideas muertas. Decimos, ¿qué es el régimen democrático? Es la soberanía del pueblo. Y pregunta, ¿es la soberanía del pueblo? Y bien sabemos que no. Entonces, ¿a qué hemos reducido el régimen democrático? Al régimen democrático, al ejercicio de algunas libertades y derechos, pero también a votar. Pero no una democracia en términos sustantivos, es decir, de efectivamente ejercicio de poder político. ¿Cómo hemos ejercido poder político en todo caso en estos últimos años? Yo no creo, sería injusto decir que solo es votando. Yo creo que hemos ejercido poder político en el movimiento, sobre todo mediante el ejercicio del derecho a la protesta. Entonces, ¿cuál es la fórmula para el ejercicio de la soberanía popular? Por de pronto, el ejercicio, reivindicar el valor de la protesta social.
Eso es soberanía. Nada de lo que estamos viviendo hoy lo hubiéramos vivido si no es en el ejercicio del derecho a la protesta, que es un derecho fundamental. Pero bueno, no se protesta siempre. En algún momento también nos cansamos de protestar. También hay mecanismos que son institucionales de ejercicio del poder. Por de pronto, no sé, iniciativa popular de ley. Que los ciudadanos podamos presentar proyectos de ley. Otro mecanismo que yo creo que debería haber operado acá si estuviera, ¿no? Referéndums revocatorios, que se requieren unos cuantos miles decenas de miles de personas que lo solicitan, pero bueno, oye, no se está cumpliendo la PT, se revoca, es democracia directa. Pero otro mecanismo que es bien interesante y que a mí me gusta sobre todo de algunos modelos, que no es que sean federales, porque también sean modelos unitarios, es de delegación del poder desde el centro hacia los territorios. Es decir, que los municipios o ayuntamientos tengan mayores competencias en los procesos de toma de decisiones, porque acá todo está muy centralizado. Pero ahí es un diseño como estatal que es diferente y que yo creo que va a estar en la futura discusión constitucional. Pero eso tiene que venir acompañado de recursos, porque la descentralización real, si no viene acompañada de recursos, es letra muerta, ¿vale? Pero por ahí hay cosas. Y en tema de lo que dice aquí, sobre respecto a los tratados internacionales, yo más bien hago un matiz. Está en el acuerdo, el respeto a los tratados internacionales, y desde cierto mundo de la izquierda dice, acá estamos condenados porque los tratados de libre comercio. A ver, yo más bien invitaría a bajar un cambio y relajar la mente. ¿Qué supone esto del respeto a los derechos, a los tratados internacionales? Sin los tratados internacionales, nada de lo que hemos conocido como resistencia a la impunidad de los crímenes que se cometieron en dictadura hubiese sido posible. ¿Por qué? Porque en la Constitución está el respeto y promoción de los derechos fundamentales, dice otra cosa, que se encuentran en los derechos, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Cuando hablamos de los tratados internacionales, de eso estamos hablando. De los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Porque los tratados que están arriba de las leyes no son los tratados de libre comercio, son los tratados de derechos humanos, son los tratados ratificados y vigentes. Desde la perspectiva de la jerarquía, que es un problema como bien técnico de fuentes del derecho, estamos hablando de tratados de derechos humanos. Ahora, los tratados de libre comercio tienen mecanismos de retiro, y esos mecanismos de retiro están con la denuncia, y bueno, se requieren acuerdos políticos y todo lo demás. Pero no nos confundamos. Estamos hablando del respeto a los tratados, porque imagínense, no nos vamos a cargar, no sé, por el Pacto de San José de Costa Rica. Oh, no, nos vamos a salir de la ONU, Declaración de los Derechos de la Persona Humana. O del Tratado Interamericano de Desaparición Forzada de Personas. Absurdo, han sido conquistas. ¿Bien? Tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ahí está el problema de jerarquía. Ahora, otra cosa es este movimiento globalista, neoliberal, que intenta colonizar, y ahí nosotros somos insignificantes. Nosotros no podemos disputar aquello, pero hay ciertas cosas interesantes que están surgiendo en el mundo. Por de pronto, este movimiento ambientalista que impulsa esta niña Greta Thunberg, pero también hay otro movimiento que ha tenido mucha importancia en cómo la Unión Europea está enfrentando la pandemia. Está impulsado por algunos grupos que se identifican con Piketty, este economista, o el que fue ministro de Finanzas griego. O sea, también aquí tiene que haber un impulso como global de oposición a las matrices neoliberales. Porque en ese sentido, nosotros somos insignificantes en el mundo. Una nueva constitución no nos va a sustraer de esas fuerzas poderosísimas que habitan el planeta. Pero nos tenemos que subir a ese carro de las fuerzas emancipadoras, de la disputa, ¿no? Pero eso se está dando en múltiples lugares del mundo. Pero lo que sí yo estoy convencido, porque también soy un republicano, y en ese sentido Maquiavelo es un vector muy interesante, si uno no disputa las instituciones, estos movimientos de protesta terminan siendo irrelevantes. Ejemplo emblemático, el Occupy Wall Street, movimiento súper potente de Estados Unidos, que estuvieron ahí en Wall Street peleando con la bolsa cuando quebraron las empresas. ¿Qué pasó con ellos? Nada.
Y no solamente nada, sino que además se sustrajeron de participar políticamente y el que permitió la emergencia de un fenómeno como Donald Trump. Algo parecido ocurrió en Brasil. En Brasil, el año 2015, un tremendo movimiento social en pos de la corrupción. ¿Y qué pasó después? Todo el mundo cabreado y hastiado dejó de participar políticamente y tienen lo que tienen con Bolsonaro. O sea, es cierto, movimiento social, disputa del poder hegemónico, pero también conquista de las instituciones, porque si las instituciones, alguien las va a ocupar, igual, nos gusta o no. Al menos yo preferiría que fueran fuerzas emancipadoras. Pero bueno, eso es una opinión personal también. Claro. Eso. Bien. Bueno, muchas gracias, agradecer para cerrar este encuentro. Claro, hay que conquistar las instituciones o cambiarlas, sino, esa es la discusión que hay que discernir. Muchísimas gracias por aportar a nuestra conversación, a nuestro debate. Como te decía, había ahí en el chat también un debate bien encendido y que tiene que ver mucho con el espíritu de esta agrupación, este cabildo, que en el fondo no estamos siempre de acuerdo, estamos devolviéndole la conflictualidad a la política, que nunca habríamos tenido que haberla sacado, y felices de poder compartir contigo. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias José, Marcia, a todos los asistentes, Miriam, por mi parte encantado, ¿no? Y esperamos que no sea la última vez que podamos conversar contigo. Pero esperanza también, hay que recuperar la esperanza. Este es un momento como para tener esperanza. Claro. Que no nos colonice el miedo. Sí, yo creo que ahí, y deben compartir conmigo también los compañeros y compañeras, que todos siempre vuelve a salir esta duda, ¿cómo hacemos para entrar los que estamos, por ejemplo, en realidad con esta duda y no queremos vincularnos con un partido político? ¿Cómo los cabildos como este, por ejemplo, podrían tener una voz ahí efectiva, no solo simbólica en la Asamblea Constituyente? Hay que hacer una lista de convencionales cabilderos. Bueno. Parece que quedaron ganas de conversar, ¿o no? Pero no queremos abusar de tu tiempo. Cristian. ¿Están cansados? Ya votó ahora ya. No. Marcela. Giselle. Y a mí me gustaría que tal vez Cristian, antes de despedirse completamente de nosotros, de nosotras, nos compartiera alguna reflexión de lo que viene, porque claro, hay harta incertidumbre, y tal vez él cuenta con más certeza. En el chat se dio harto esto a propósito de que para él es lo mismo la Asamblea Constituyente que esta Convención Constitucional. Bueno, nosotros como Cabildo tenemos otra reflexión, ¿ya? Sin embargo, también entendemos que esta es la oportunidad que tenemos. Entonces, en ese contexto, tú, desde tu rol, desde tu experiencia, ¿qué nos podrías decir como para, no sé, pues sabemos que el camino es largo y a veces hay que aterrizarlo e ir paso a paso. No sé si por ahí nos puedes dar algún delineamiento. Lo primero, yo soy profesor universitario, eso no más. O sea, y por lo tanto soy un ciudadano, como lo son ustedes, no represento a ningún partido político, tengo una sensibilidad política que se identifica con lo que acá en Chile llaman la izquierda, pero que en cualquier lugar del mundo se llamaría la socialdemocracia, ¿no? Pero la socialdemocracia entendía al modo de la década de los 50, ¿no? Esos son mis referentes como teóricos. Entonces, no tengo como muchas autoritas para poder decir qué es lo que hay qué es lo que viene. Tengo una opinión, y eso es tal vez lo que podría compartir. O sea, yo creo que lo que se vivió en noviembre es un acuerdo inédito y extraordinario en la historia republicana chilena del siglo XX. Les voy a compartir pantalla un segundo. Bueno, ¿puedo latear un ratito, no? Bueno. Ya.
Esta presentación la hice en otro contexto. Con el grupo de mis colegas, amigos, amigas que trabajamos en esta cuestión, venimos hace años trabajando en esto, años. Y yo formo un grupo que está asociado a un movimiento que es el Derecho y Cambio Social, que se parte en Valdivia por el 2011, y producto de ese movimiento hemos generado algunos textos que llevan años trabajando, esos textos que son súper serios, ¿no? Este texto es del 2015, ¿no? Y se llama La Constitución Chilena. Pero a mí me gusta sobre todo la baja del título, una revisión crítica a su práctica política. Este texto lo empezamos a construir el 2011 y se publicó el 2015 porque los libros pasan en arbitraje, etc. Este lo empezamos a hacer el 2017 y justo viene ahora el estallido social, la editorial se da cuenta que tiene una joya y lo publica, pero no es que haya salido con motivo del estallido social. Pero bueno. Este año nos juntamos en 7 de octubre, 8 de octubre, en el Congreso de Derecho y Cambio Social, una semana antes del 18. Este era el auditorio, nos estamos juntando, somos colegas de diferentes universidades, ahí está Jaime, si lo conocen ustedes, Letelier, de la Chile, John Charney, de la Católica Valparaíso, Pietro, la Nicole de la Valparaíso, Domingo Lovera, Paz y Terraza, bueno, pero este era todo el público, una semana, ¿y qué estábamos pensando la Constitución, pero no era tema. Allá se ve a Fernando Muñoz, que está en la tele. La noticia se desarrolló en el 9º Congreso de Derecho y Cambio Social. Con la foto está ahí, ¿no? Miren cuándo se publica en la web de nuestra escuela. El 18 de octubre del 2019. ¿Qué quiero decir? El grupo somos profesores universitarios que llevamos pensando, pero ¿qué ocurre? Algo ocurre el 18. Y se instala una intuición constituyente. Nuestros problemas no son solo constitucionales, son problemas sobre todo también de diseño, pero la Constitución es la madre de nuestro. No, es una mala figura. Es el principal escollo. ¿Bien? Entonces, de repente, como se instala esto, ¡fua! Y aquellos que nos dedicamos al derecho constitucional como que salimos, pero no es que hace años que estamos en esto. Aquí fue tremendo, yo soy bien delgado, empecé a bajar de peso, porque empezaron a pedirnos de tantos lados, y yo llegaba súper tarde a mi casa, empecé a tener ojeras, me alimentaba súper mal, teníamos que ir a la tele, terrible. ¿Qué sabemos nosotros de la televisión, la radio? Bueno, pero como también somos profesores y académicos con una cierta vocación pública, creíamos que esto también es una suerte de compromiso político. ¿Qué es lo que creo yo? Esto que nace en noviembre y que vamos a vivirlo ahora es inédito en nuestra historia. Esto no es un acuerdo popular. Esto surge, yo lo entiendo así, genuinamente de abajo hacia arriba. Si no hubiese existido ese movimiento social, difuso, inorgánico, lo que quieran, tan potente, era impensable el acuerdo de noviembre. Impensable. ¿Bien? Entonces, genuinamente, esto no es la cocina de Saldivia. Por primera vez en nuestra historia, tenemos la posibilidad de discutir nuestra Constitución. Nunca ha ocurrido. Siempre ha sido la Constitución de las élites. Y hace poco en un libro encontré una fórmula que a mí me encantó, que nuestra historia constitucional se reduce al militarismo constitucional. Todas nuestras constituciones han sido hechas por los militares, sobre todo del 22 en adelante. O'Higgins, el 23, el 28 ni hablar, que se la cargan tras la batalla de Ircar, la Constitución del 33, pero por cierto, la Constitución autoritaria, el 25 tras el ruido de sable, esta Constitución en dictadura y le hicieron la... Por primera vez tenemos posibilidad cierta de hacerlo, por primera vez en 200 años. Entonces, eso yo creo que es muy importante, tomarle el peso a lo que viene. Porque si se hacen las cosas bien y de manera unitaria, con las fuerzas emancipadoras, tenemos posibilidades reales de hacer una constitución en términos emancipadores. Tomarle el peso a lo que viene. Es algo que se da cada 200 años más o menos. Bueno, muchísimas gracias y en pos de tomar el peso de lo que significa esta oportunidad histórica que tenemos, en el fondo ojalá pudiésemos volver a encontrarnos contigo, Cristian, para conversar en estos temas y ahí hacer
seguir profundizando. Les recordamos que el próximo domingo va a estar con nosotros Rodrigo Mundaca, y con él vamos a debatir sobre los temas, sobre todo temas medioambientales, y vamos a mirar con un foco a lo mejor mayor probablemente, todo aquello que tiene que ver con el tema del agua, el tema de los recursos naturales. Así es que bueno, un aplauso virtual para Cristian, muchas gracias y que estén muy bien. Los que quieran quedarse ahí a conversar, lo pueden hacer. Chao. Muy agradecidas. Sí. Gracias. Muchas Oye, gracias, nos sacamos una foto grupal, ¿les parece? Sí. Muchas gracias. La veo ahí. Muchas Los que gracias. puedan encender sus cámaras para poder hacer una foto grupal estaría bueno. Cristian Gallardo. Sí. Ahí, ¿quién, Guido, puedes tomar la foto? Yo la tomo. ¿Tú la tomaste? La Cate la tomó el otro día. Ah, la Katy, ya. Ya. 1, 2, 3. Espérenme un segundo. Los que están en la... Voy con la página 2. La otra